Bueno, miércoles de trabajos en el Pleno de la Comisión Permanente se presentaron iniciativas, se avalaron exhortos y, por supuesto, se abrió un apartado de agenda política y se otorgaron licencias a los legisladores. Todo este trabajo que realiza la Comisión Permanente durante los recesos. Vamos con los detalles. En el apartado de agenda política, legisladoras y legisladores debatieron en el Pleno de la Permanente sobre la situación política de Venezuela. Vamos con todos los detalles, cómo se desarrollaron. Inició el debate con los pronunciamientos del Partido Nueva Alianza. Señaló su solidaridad con un pueblo que dijo vive zozobra e incertidumbre. Añadió que el respeto y la promoción de los derechos humanos son el fundamento de la relación con el resto de los países. Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de Venezuela, pero no podemos permanecer indolentes ante la situación que se vive en un país al que consideramos nuestro hermano. Macedonio Tamés Guajardo, diputado de Movimiento Ciudadano, manifestó el fracaso del modelo socialista en Venezuela, pues dijo que solo ha logrado la igualdad de la miseria entre la población, así como el miedo a la represión política. Luego sucede que cuando un régimen pierde el apoyo de su pueblo, no vamos a meternos con el régimen económico, es algo de fuero interno, pero sí nos corresponde como parlamentarios mexicanos hablar de la vigencia de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales del hombre, dos conceptos que están en peligro en la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, Morena, el diputado Vidal Llerenas, dijo que es necesario elevar la voz de los países para contribuir al establecimiento de la paz en Venezuela y que se impulse el diálogo en todo momento para la resolución del conflicto político que en el hermano país se ha desarrollado. Asimismo, se pronunció por no utilizar el tema de la política interna. Que no se use la política exterior para hacer política interna. El repentino interés que hay sobre el tema, pues por supuesto corresponde al interés que hay por influir con en la agenda política nacional. El diputado del Partido Verde Ecologista, Emilio Enrique Salazar, expuso que la crisis política y económica del país en cuestión no es una crisis solo de régimen, sino de derechos humanos, democracia y apoyos humanitarios, dado que se está viviendo una condición que puede desestabilizar a la nación sudamericana. Hay una gran crisis personal de donde hay gente que no tiene medicinas, que no tiene alimentos, donde hay un grito permanente por ayuda internacional. Hoy me decía un venezolano, por favor digan algo, necesitamos ayuda humanitaria. Pero también en lo político hay una crisis. Los abusos de la autoridad deben ser denunciados, tanto si ocurren en Caracas o en Iguala, Guerrero. Además, en Venezuela la disputa por el poder responde a grandes intereses económicos por el petróleo y gas del país sudamericano. Así lo manifestó en su intervención el senador del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa Huerta. En el concierto de naciones no podemos pronunciarnos por desconocer resultados electorales de otro país, mucho menos por romper relaciones diplomáticas. El gobierno mexicano debería encabezar una estrategia de diálogo y acuerdo entre las partes y dejar de ser una extensión de la posición norteamericana. Por el PRD, la senadora Dolores Padierna Luna coincidió en que se necesitan tomar acciones sin el tutelaje de los Estados Unidos. Se pronunció por una respuesta pacífica en Venezuela y porque en México se respete la soberanía de otros países. Constitución política que nos rige, pues es inadmisible que el gobierno mexicano esté más ocupado en intervenir en los asuntos internos de un país hermano que en resolver la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México y el déficit democrático que ellos mismos han producido con su intervención en procesos electorales o el espionaje ilegal en contra de periodistas y activistas. Mariana Gómez del Campo Gursa, senadora del PAN, dijo que la reacción de la Cancillería ha sido congruente con los acontecimientos de los dos últimos meses, exigiendo el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el respeto a los derechos fundamentales de representación política y dejar de acosar a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Agilizó rápidamente el proceso de elección de una asamblea constituyente a todas luces ilegal. Un país en el que se prohíbe la manifestación contra un reiterado asedio a la democracia.
la represión sistemática a ciudadanos que se manifiestan por un país mejor, que ha provocado más de 100 muertes, más de 400 presos políticos. Bueno, finalmente el Partido Revolucionario Institucional recordó que a nivel mundial se han desconocido los comicios. Señaló que las acciones de represión y violencia no responden a los ideales que guían a la sociedad internacional y reiteró que es un momento crítico para la población debido al desabasto. Respaldamos la posición del gobierno mexicano. Nos manifestamos los legisladores del PRI en apoyo al pueblo de Venezuela para que se restablezca pronto el orden constitucional e institucional y que se respete el derecho de libre manifestación de las ideas de los grupos opositores. Luego de estos pronunciamientos, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, emitió un pronunciamiento a nombre de dicha instancia de gobierno, con excepción de los secretarios Isidro Pedraza Chávez del PRD y David Monreal Ávila del Partido del Trabajo, quienes no firmaron el documento. De la República de Venezuela. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera que los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, celebrada el pasado domingo 30 de julio, no cumplieron con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país y representan un instrumento para la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, además de que dicha elección se desarrolló en medio de una cruda represión que provocó la muerte de 16 personas. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la revocación del arresto domiciliario por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y Leopoldo López y Antonio Ledesma, líderes de la oposición, al suponer una violación a sus derechos civiles y políticos que al mismo tiempo profundiza la crisis política que vive la hermana República de Sudamérica. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal a que a través de las dependencias competentes se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y protección complementaria que se reciban.